Seguimos haciendo economía sin corbata. Tomás Luquín, estamos hablando de gasto público, estamos hablando de la chique, de la inversión. Hiciste entrevistas, tenemos especialistas que nos van a ayudar a entender un poco más. Exactamente, pero antes te propongo un muy breve juego. Hacé como que no estuviste en estos 3 últimos bloques. Sí. Y yo te ofrezco superávit o déficit. ¿Vos qué elegís? ¿Superávit o déficit? Superávit. Y claro que sí, porque pero por una favor, familia no Tomás, puede tener un superávit. déficit y vos, como sos una familia y demás... Todos queremos superávit, Exactamente. ¿no? Ahora, en un país no es lo mismo un superávit o un déficit. De hecho, en la historia hay casos exitosos de países que crecieron con déficit o países que crecieron con superávit, y a la inversa lo mismo. Digamos, países que les fue muy mal con superávit y países que les fue muy mal con déficit. Lo que quiero decir es que per se, por sí mismo, el déficit o el superávit, el resultado fiscal, no quiere decir nada. Y lo que te propongo y lo que estamos proponiendo en este programa es volver y repensar la política fiscal en cuanto a su capacidad de cumplir con los objetivos para los que fue diseñada y no con los dogmas de la ortodoxia sobre lo que es saludable, bueno o sano. ¿Qué quiere decir los objetivos? Porque se suele confundir en la economía objetivos con herramientas. La herramienta es la política fiscal y los objetivos desde 2013 en adelante han sido reindustrialización, redistribución del ingreso, crecimiento económico y creación de empleo. ¿Se cumplió? Sí, no, más o menos, pero esos son los objetivos y la herramienta es el gasto público. O sea, el superávit o el déficit no son una buena o mala noticia en sí mismo. Exactamente, evaluémoslo en cuanto al cumplimiento de los objetivos de política económica con esta herramienta. Si tenemos déficit, pero el país crece, mejora la distribución del ingreso, eso quiere decir que el déficit no es tan malo por sí mismo. Y estaba muy bien lo que decía Agustín. ¿Qué tipo de déficit tenemos? ¿Un déficit que está basado en el endeudamiento externo o es un déficit que hay déficit porque se gasta para subsidiar el consumo energético, para que haya más planes sociales o política de ingresos que mejore la distribución de ingresos y el poder consumo, etcétera, etcétera, etcétera? Ahora, hoy sí entrevistamos a un economista que se llama Alfredo Iñiguez. Él está especializado en temas fiscales, es un economista investigador, lo voy a leer, permitime, del Centro de Investigación en Economía Política y Comunicación de la Universidad de La Plata. Y Alfredo Iñiguez nos da una perspectiva histórica de cómo ha sido el déficit fiscal en la Argentina y qué tiene que ver esto con la actualidad. Vamos a verlo. Durante el periodo en el cual se desarrolló este proyecto económico, las cuentas fiscales fueron y siguen siendo robustas, a pesar de un pequeño deterioro en los últimos años, básicamente en términos internacionales y en términos nacionales. En términos nacionales, en la comparación histórica, no hubo ningún caso en los años anteriores en los cuales hubiera superávit financiero. Y en este periodo hubo 6 años seguidos en los cuales hubo superávit financiero. Ya ahí hay una primera señal evidente de que las cuentas son diametralmente distintas a lo que eran en el pasado. Pero el otro elemento que para mí es más significativo todavía para poder analizar las cuentas públicas tiene que ver con otro resultado fiscal que ha sido dejado de lado en los últimos años, que es el que en realidad en términos técnicos se llama ahorro fiscal, aunque así no se lo mencione ahora, y que es el resultado corriente, que es los ingresos corrientes menos los gastos corrientes. Este es el resultado que se contrapone con la inversión pública. ¿Sí? Digo, la idea de ahorro e inversión, este es el resultado más relevante para mirar. Este resultado durante todo este periodo, en todo este gobierno, desde el 2003 hasta la fecha, incluso los meses que se iniciaron de 2015, dio superávit. En los años anteriores, durante la convertibilidad, en los cuales el resultado era una variable relevante para la política económica, muy pocos fueron los años en los cuales el ahorro fue superavitario. Con lo cual, suena bastante contradictorio que quienes tuvieron mucha responsabilidad en los déficits del pasado cuestionen la situación fiscal actual. La inversión pública había sido la gran variable de ajuste de la convertibilidad. Si uno analiza las cuentas públicas durante la convertibilidad, el gasto que se redujo fue la inversión pública. Ese fue. El ajuste fiscal de los 90 fue la inversión pública. Este gobierno tuvo el desafío de recuperar la inversión pública y lo hizo. Pasó la inversión pública de representar cerca del 1% del PBI a el 4% del PBI, que es el actual, con el PBI versión 2004, o sea, el PBI revisado. Este crecimiento exponencial de la inversión pública obviamente fue secuencial y debe ser reforzado. Los reclamos de política de ajuste o consolidación fiscal, el eufemismo que inventaron para no hablar expresamente de ajuste, es un gran mito. El año donde las cuentas públicas fueron más deficitarias
fue el año 2001, ¿sí? El año en el cual se reflejó la reducción del 13% de las jubilaciones y de los salarios públicos. Más señal de que el ajuste fiscal no resuelve el problema de las cuentas públicas, imposible. Si uno quiere resolver la situación de buscar el equilibrio presupuestario, la mejor forma es inyectando demanda, generando actividad económica, porque de esa manera el Estado va a poder recaudar más y con esa mayor recaudación va a poder financiar sus gastos y así, si se quiere, si ese es el deseo, si esa es la intención de política, lograr el equilibrio presupuestario. El resultado fiscal del equilibrio presupuestario no es, desde mi punto de vista, un objetivo de política. No lo es. Hay teoría económica que sustenta esta posición y bajo ningún punto de vista creo que la posición esta de las finanzas sanas, de la austeridad y todos estos principios que fueron consecuencia de una política económica que llevó a una crisis internacional de escala histórica, tan grande como la crisis del 30 o prácticamente tan grande como aquella crisis, justamente es lo que estamos poniendo en duda en Argentina en estos momentos. Uno puede contraponer a la lógica de las finanzas sanas lo que se conoce como las finanzas funcionales, que es poner el accionar del Estado en función de la búsqueda básicamente del pleno empleo, de situaciones de mayor igualdad social, etc. Y yo me inclino por esta posición. Hay muchas cuestiones por las cuales el quehacer del Estado requiere de una capacidad de financiamiento alta y, si fuera necesario, acceder a fuentes tan genuinas de financiamiento como son la emisión monetaria y el endeudamiento. Son fuentes genuinas de financiamiento. No se ha creado un cuco respecto en particular de la emisión monetaria. La emisión monetaria es una fuente de financiamiento como cualquier otra que hay que tenerle cuidado. Uno no puede financiar al infinito al Estado por este medio, pero bajo ningún punto de vista hay que desperdiciar esta fuente de financiamiento para el Estado. Bueno, hay que gastarse todo entonces. No, bueno, ¿Está bien? No. No, ¿cómo que Alfredo, nos en la gastamos entrevista, todo? Alfredo Iñiguez explicó precisamente algo que por ahí, por edición, no ingresó en sus declaraciones, pero es que efectivamente el gasto público tiene una limitante, tiene una restricción muy clara, que no es la que indica el establishment y la ortodoxia, sino que va por el lado de la disponibilidad de divisas. Digamos, a medida que la economía crece, se necesitan más divisas para financiar las importaciones necesarias para seguir creciendo y así. Entonces, digamos, por el lado del sector externo viene el crecimiento en la Argentina induce una mayor demanda de divisas. Si vos estimulás el crecimiento con el gasto público, necesariamente tenés que tener un exceso de divisas para poder financiarlo. Eso es lo que dice Alfredo. Ese es el límite. Ese es el límite, digamos, el superávit en el sector externo, tener un excedente de divisas que te permita sostener este proceso. Pero hay otro limitante también al gasto público en la Argentina y en el mundo, que es el poder económico, digamos. ¿Cuántas veces escuchamos a través de los diarios o los medios o directamente en los comunicados que hacen, por ejemplo, el Foro de Convergencia Económica, Empresaria y demás, de que el Estado tiene que tener una participación mínima, reducida, por ahí dedicada solamente, ahora sí reconocen a la AUH o algunos instrumentos válidos, pero hasta ahí, digamos, la intervención del Estado tiene que ser limitada. Ahora, eso contrasta con la historia del rol y el rol del Estado que tuvo a lo largo de la historia. Por ejemplo, financiando las inversiones de riesgo necesarias para que las principales empresas hoy sean empresas de punta en el mundo. Por ejemplo, los casos de Apple y Google. Hay una economista, una investigadora italiana que trabaja en Inglaterra que se llama Mariana Mazzucato. Con ella charlamos sobre estos temas. Ella tiene un libro que está muy interesante, que no se consigue en Argentina, pero sí se pueden escuchar algunas de las charlas que ella da en Internet. Y hablamos sobre esto, sobre el rol del Estado en la innovación y la necesidad que tiene el sector privado de recurrir al Estado para esto. Y después, finalmente, lo termina ignorando y negando. Vamos a verlo. ¿Por qué afirmás que la dicotomía entre el Estado y el mercado es una mentira? Porque en lugares como Silicon Valley, donde han tenido muchísima innovación, o también hoy en China, o en Alemania, o en Dinamarca, el growth, ¿cómo se dice? El crecimiento. El crecer de la economía ha sido un resultado de un Estado muy, muy activo, junto con el privado, pero la cosa interesante es que el privado solo entró en diferentes sectores como biotecnología, nanotecnología, internet y hoy todo lo que es la tecnología verde, después que el Estado ha tomado todo el riesgo más alto. Y entonces todo el modo que usualmente se nos presenta, por ejemplo,
toda la mitología en torno al iPhone o todo lo que es el sector biotecnológico, como si hay muchísimos businesses muy intraprendentes y que el Estado es solo necesario para hacer las condiciones de base, es una mentira. Todo el equipo de Apple ha sido y sigue siendo muy importante. Hay muchísima gente inteligente, hay gente que, por ejemplo, tienen un sentido del design muy importante, ¿no? Porque es el design del iPhone que lo hizo también muy atraente. Pero uno se tiene que preguntar por qué este teléfono es inteligente y no idiota, no estúpido. Y la respuesta es todo lo que tú puedes hacer con este iPhone, ¿no? Puedes surfar en el internet, puedes saber dónde estás con el GPS, puedes usar tu dedo, ¿no? También los niños lo pueden usar, el touchscreen display se llama. También puedes hablar adentro de un iPhone con Siri, esta nueva tecnología con la voz. Todo eso ha sido pagado directamente, no indirectamente, del Estado. Entonces es lo que el iPhone puede hacer, que es público. Eso no quiere decir que Steve Jobs no era importante, pero el problema es que, por ejemplo, la biografía de Steve Jobs son 800 páginas, un libro fantástico, muy interesante. Ni una página, ni un parágrafo, ni una frase, ni una palabra en 800 páginas sobre esta inversión pública que ha sido fundamental. Pero también Google, el algoritmo detrás de Google ha sido financiado del Estado. Entonces, eso es el problema, que tenemos una narrativa muy asimétrica, ¿no? Ponemos muy altos, hacemos un mito de los entrepreneurs, de gente como Steve Jobs. Mi punto no es decir que está solo el Estado que es importante. Obviamente necesitamos un privado dinámico, inteligente, que puede pensar a riesgo como hicieron Steve Jobs, Bill Gates, pero muchísimas emprendedores en todo el mundo. Pero en esta historia siempre ignoramos el papel del Estado y eso es un grande problema por dos razones. Una, porque cuando los países diferentes que quieren una política, decimos, de la innovación, imitan una parte de Silicon Valley que piensan que era el punto crucial, por ejemplo, de fundar un fondo de venture capital. Capital de riesgo. Sí, sin admitir que este tipo de financieros simplemente surfaron una grande onda de investimentos públicos y entonces sin de esta onda no van a surfar nada. Y dos, este mito que decimos que alguna gente es importante, ¿no? Los individuos, los garage thinkers o el sector de venture capital en el sector financiero y otros no son importantes, aumenta la desigualdad, ¿cómo se dice? Inequality. La desigualdad. Sí, porque dejamos los profitos que resultan de estas inversiones acumular a poquísimas personas. Yo digo que socializamos el riesgo, pero privatizamos el profito. Ya no tenemos una relación interesante entre gobierno e empresa con esta misión de simplemente comercializar, de causar, decimos, el growth, ayudando a las empresas. Ya no hay un deal, pues dice, un pacto, donde la ayuda que el gobierno da no corresponde a algo que tiene que pasar en la empresa. Tenemos que admitir que el Estado no solo gasta, investe. Y cuando investe tiene que tener también un retorno, si no, no lo va a poder hacer. Tenemos que recordarnos que ya no tenemos el sistema de impuestos que tuvimos hace mucho tiempo, por ejemplo, en los años de cuando NASA, ¿no? La Agencia del Espacio en los Estados Unidos, cuando fue fundada, con Eisenhower, el impuesto más alto que pagaron los más ricos era 93%, 9,3%. Ya no tenemos este tipo de impuestos. Entonces, tenemos que preguntarnos de dónde va a venir el dinero para gastar todo público. Y estas bancas públicas son interesantes porque pueden también hacer profitos, así que no tienen que solo depender sobre el dinero de los impuestos. Esa corbata. Una genia, muy claro, realmente. Muy claro. O sea, el gasto público no es ni bueno ni malo, o sea, está ahí, depende para qué se use. Exactamente. Si es para que Steve Jobs haga computadoras muy lindas y carísimas que todos queremos tener, está bien. Si es para hacer computadoras no tan lindas pero que las tienen todos y achica la brecha digital, está mal.
¿Entendí? Entendió bien. Muy bien, Aprobado. vamos al corte entonces. Ya volvemos con más Economía sin Corbata. Basta ya de buitres, basta de cuentos. Los números cierran con la gente adentro. Tira esa corbata, tírala bien lejos. El mundo que viene es el de los que